Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es el Señor que nos permite un día más de vida, un día más de poder disfrutar de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y es por eso que usted y yo no podemos faltar a su llamado, no podemos faltar a su convocación, porque Él dejó su eternidad para encontrarse con nosotros. ¿Cómo no vamos a dejar nosotros 1 hora, 2 horas por estar con Él, por reunirnos con Él? Amén. Póngase de pie. Y vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Si quiere me acompaña a Génesis capítulo 6 y versículo 14. Dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Amén. Acompáñeme a orar y poner estas manos del Señor este momento. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites encontrarnos contigo una vez más. Señor, disponemos nuestro corazón delante, Señor, de tu presencia, delante de tu altar, para que tú puedas enseñarnos, redarguirnos, consolarnos, exhortarnos. Que tú, Señor, puedas actuar, Señor, por medio de tu palabra, Padre, conforme a cada una de nuestras necesidades. Te bendecimos, te damos gloria y honra a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Siempre que el Señor nos bendice con sus gracias, con sus dones, con sus privilegios, pues es una responsabilidad delante de Él, ¿verdad? Y delante de ustedes, que son mi casa, son mi familia. Y vamos a meditar acerca de un tema que el Señor me ponía en el corazón. Vamos a hablar acerca de arcas y odres. Y es que el Señor, en muchas ocasiones, para hablar acerca de la vida del hombre, del ser humano, se refiere a un recipiente, a algo que va a contener algo, o que va a servir para un propósito de guardar algo. Entonces, Él, en muchas de las figuras de su palabra, siempre asemeja la vida del hombre con un recipiente. Y fíjese que una de las primeras órdenes, o la primera orden que vemos en la Biblia y que podemos tomarla como ejemplo nuestro, es acerca del arca que construyó Noé. Y vamos a ver unas peculiaridades acerca de lo que conllevó la vida de Noé, o lo que condujo a la vida de Noé, para que Dios tuviera gracia. Y yo empecé a escribir acá: Noé, a costa de la burla de sus contemporáneos, decidió creer en el Dios de sus padres, el único, el creador del cielo y la tierra, el eterno. Fíjese que en este momento, en el mundo, en esta época en que le tocó nacer a Noé, dice la palabra del Señor que la maldad del hombre estaba elevada, hermano, a niveles exagerados. Tanto así que dice su palabra que el Señor meditó en cortar de raíz ese problema, porque el pecado, la intención, la maldad había subido tanto el corazón del hombre que ya no se ocupaban por buscar la voluntad del verdadero Dios, porque esa era la otra situación.
que aparte del Dios verdadero empezaban a surgir otros dioses. Pero bueno, no nos vamos a meter a esas honduras. Lo que vamos a ver es la peculiaridad de la vida de Noé. Porque puse yo acá, ¿quién se hubiera imaginado que Noé iba a construir por instrucción y dirección divina el arca que traería salvación a su casa? Y es que en Noé tendría que haber un distintivo, algo que lo hiciera diferente a los demás. Y es lo que usted y yo debemos de procurar, que a medida nosotros vayamos penetrando, vayamos entrando en comunión con el Señor, pues definitivamente Él tiene que cambiar algo en nuestra vida. Y ese algo tendría que ser varias situaciones en nuestra vida, porque Él nos ha llamado a una novedad de vida. Por eso su palabra o su evangelio se llaman buenas nuevas, porque debería de ser algo nuevo. Lo que sucede es que nosotros nos enfrascamos por nuestra vieja naturaleza a volver, ¿verdad?, a nuestros caminos pasados. Pero la voluntad del Señor es de que usted y yo tengamos un distintivo de que somos hijos de Él, de que andamos, de que caminamos con Él, de que andamos en su presencia. Podemos ver en la Biblia, por ejemplo, Jacob, que es el ejemplo que tenemos nosotros, donde literalmente a él el Señor le cambia su manera de andar. ¿Cuál es el distintivo que el Señor le da a Jacob para cambiarlo de suplantador, para cambiarlo de engañador? Le cambia su manera de andar. Antes a él lo conocían como, ustedes conocen a Jacob, sí, el suplantador, sí, el engañador, sí, el que hace sus negocios ahí, sus movidas, ¿verdad? Así era el distintivo de Jacob. Pero tiene ese encuentro con el ángel del Señor. Y ahí Dios lo cambia. Dios le cambia su modo de andar, su modo de caminar. Y entonces Jacob ya no era conocido por el suplantador, por el engañador. Ahora tenía otro distintivo en la vida de él. Y literalmente era el hombre que cojeaba. Entonces, usted y yo no vamos a cojear. Renunciamos a cualquier mal, ¿verdad?, físico sobre nuestra vida. Pero sí tenemos que tener un distintivo en nuestro andar, en nuestro caminar. Y vamos a ver, vayamos a Génesis capítulo 5 y versículo 29, para seguir escudriñando un poco acerca de Noé. Y Lamec, que es el papá de Noé, ¿verdad?, le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. ¿Qué está ocurriendo en ese versículo? Lamec viene y engendra a Noé. Y lo primero que hace Lamec no es seguirse lamentando acerca de la situación, no es seguirse lamentando acerca del actuar de la gente que lo rodeaba. Si él ya sabía de que la humanidad en ese momento estaba llegando a niveles de pecaminosidad muy grandes, lo que él hace, fíjese bien, es ponerle un distintivo a Noé, es ponerle un distintivo a su hijo, y lo primero que hace es ponerle un nombre que signifique algo, un nombre que lo dirija a algo. Y entonces viene y le pone Noé, que significa descanso, que significa reposo, que significa paz. Entonces, en una acción profética, él lo que estaba diciendo es: este niño, por medio de este niño, el Señor va a traer reposo a la tierra, el Señor va a traer reposo, va a traer paz. Y usted y yo tenemos de parte del Señor la asignación de ser pacificadores, de ser los responsables por traer paz a nuestro entorno. Y está bien, tal vez Lamec ya por sus años, ya por su tiempo, ya no podía hacer mucho, pero entonces viene y a su hijo le dice: tú
vas a traer paz. Tú vas a ser responsable. Por medio de ti, el Señor te va a usar para traer reposo, descanso a la tierra. Y le dice a la tierra que el Señor ha maldecido. Pero si escudriñamos esa palabra, en realidad la tierra se maldijo a causa de la desobediencia del hombre. Pero entonces, volvamos, no nos metamos a esas honduras otra vez. Salgamos de ahí, sigamos. Génesis capítulo 6 y versículo 8. Entonces Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y este es uno de los distintivos, o vamos a empezar a ver los distintivos que tuvo Noé, para que el Señor pusiera su mirada en él y pusiera su gracia en él. Porque el propósito de nuestras vidas, amado hermano, debe de ser de que el Señor, de que nuestro Dios ponga en nosotros de su gracia, de su paz, de su amor, de su misericordia. Ese debe de ser el propósito de cada uno de nosotros, que en cada una de nuestras acciones esté el favor de Dios y vaya delante de nosotros. Que Él vaya abriendo camino con su presencia, que donde nosotros vayamos verdaderamente seamos de bendición. Pero entonces, sigamos más adelante, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, sigue diciendo la Biblia. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, y Noé andaba con Dios. Entonces podemos ver tres distintivos, por lo menos ahí, en la vida de Noé. El primero, ¿qué es lo que dice? Era un hombre justo. Era un hombre justo. Y usted y yo tenemos que tener ese distintivo. Si queremos ser un arca para el Señor, si queremos traer reposo, paz, y ahora sí, a nuestra familia, hagámoslo un poquito más extenso, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, porque solo así vamos a poder crear un ambiente donde el Señor pueda salvarnos, pueda mantenernos protegidos, pueda mantenernos cubiertos. Entonces, este hombre, la primera cualidad que vemos, o el primer distintivo, era que era un hombre justo. Eso significa que él buscaba la justicia. Hermano, y yo puse acá, ¿qué acto hay más justo que amar a Dios y obedecer su palabra? No hay nada que sea más justo a que usted y yo amemos al Señor. ¿Por qué? Porque es justo, hermano. Es justo como empezamos esta plática. Si Él dejó su eternidad, hermano, para encontrarse con nosotros, es justo que yo no falle a su llamado. Es justo que yo no falle a su indicación. Es justo que yo no falle a su voz. Sería una injusticia como la que cometió Jonás, cuando el Señor le dio una indicación, una instrucción, y no obedecer. Esa es una injusticia. Ahí Jonás no buscó la justicia. Estaba siendo un injusto, porque era su Dios, era su Señor al que él servía, y más aún el que lo había llamado como profeta, pues como hombre de Dios, era el que le estaba dando la instrucción de moverse. ¿Y cuántas veces usted y yo caemos en injusticia delante del Señor? Porque no estamos atentos a su voz. Mire, si Él ya nos dio a su Hijo, es justo que nosotros tengamos una reciprocidad de darle a Él. Primero lo que a Él le pertenece, nuestro diezmo, ofrenda, siembra, todo lo demás que conlleva ser dador. Si Él ya lo dio todo por nosotros, es justo. Pero estamos siendo nosotros justos, estamos teniendo ese distintivo. Bueno, el número 2 dice que era perfecto entre sus contemporáneos. Pero esa palabra perfección no quiere decir de que no había nadie mejor que él. No, hermano, le aseguro que había personas más inteligentes quizás que él,
Físicamente quizás eran más atractivos que él, no sé, económicamente quizás estaban en una mejor posición que él. Pero ¿por qué dice que era perfecto? Simplemente porque para el Señor usted y yo entramos en perfección cuando caminamos en sus estatutos, cuando caminamos en su palabra. ¿Qué le dijo a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. Esa fue la instrucción que el Señor le dijo a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Lo que sucede es que nosotros concebimos humanamente la perfección como lo máximo, como lo que está sin error, ¿verdad? Un 10. Eso es para nosotros la perfección. Sin embargo, para el Señor eso implica mucho más. Significa andar con Él. Entonces, el tercer distintivo de Noé dice que Noé andaba con Dios. Y fíjese que en este punto yo me fui al diccionario, porque no es lo mismo andar que caminar. Ya a ver por qué. Andar es trasladarse o moverse de un lugar a otro, dando pasos sin llegar a correr. Y esa parte es la que a mí me sorprendió. Porque muchas veces nosotros queremos correr. Es más, el mundo, todo el sistema hoy está diseñado para que nosotros corramos. Antes, por ejemplo, para que las noticias llegaran a nuestro país, pasaban días, hermano. Pasaban días. A los días la gente se enteraba, allá del otro lado del mundo sucedió tal cosa. Hoy no, hoy en vivo y en directo cualquiera puede sacar su celular y lo están viendo alrededor de todo el mundo. Pues las noticias viajan en segundos. La comida antes se tardaban. Yo me acuerdo que mis tías, cuando llegaban a la casa de mi abuela, empezaban a las 9 de la mañana, empezaban ya a hacer el desayuno, la verdura. Ahora ya no, hermano. Ahora todo es rápido, todo es microondas, todo es agréguele agua. Pero andar significa moverse de un lado a otro, pero sin llegar a correr. Sin llegar a correr. Quiere decir de que este hombre iba no al paso de él. Noé no se movió al paso que él quería, se movió al paso que Dios le estaba indicando. Por eso dice que él andaba con Dios. Él andaba con Dios. Ahora, ¿qué significa caminar? Caminar significa, valga la redundancia, andar en un camino. Yo ya sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Eso es caminar. Y generalmente los caminos se hicieron para llegar más rápido de un punto A a un punto B. Por eso le digo que caminar y andar no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, los caminos se empezaron a hacer porque la gente dijo de aquí para allá es más recto irnos por este lado. Entonces así empezaron a surgir los caminos. Entonces, ¿yo estoy caminando o estoy andando con el Señor? ¿Quiero caminar a mi tiempo o quiero verdaderamente andar con Dios? Sin prisa, sin prisa. Y hay muchos, hermanos, como en mi caso, creo que el Señor me tiene paciencia, porque a mí yo creo que en lugar de correr me tiene que estar apoyando con su cayado, hermano, para que camine. Pero es andar al paso del Señor. Ya no como Jacob, de un lado para otro. Lo vemos en Betel, de Betel se va para la casa de Labán. De Labán, mire, si Labán no lo deja quieto ahí, esos, ¿qué? No sé cuántos tiempos fueron, 21 años creo, trabajando en su casa. Si él no lo deja quieto esos 21 años, él sigue dándole la vuelta al mundo. Y si el Señor no le toca a ella la cadera, ¿verdad? Si no le toca, sigue corriendo. Por eso cuando llega Saúl le dice, no. Mejor adelántate, le dice, yo tranquilo, al paso de los niños, de las mujeres y del ganado. Entonces, estos tres distintivos hicieron
que Noé hallara gracia delante del Señor. Entonces escribió acá, todo esto, lo que acabamos de mencionar, calificó a Noé para hallar gracia delante de Dios y construir el arca de madera que salvaría a su familia de algo que nunca se había visto antes. Una lluvia torrencial. Recordémonos, pongámonos en este momento, en este tiempo. Noé no sabe lo que es una buena tormenta, hermano. Usted y yo ya lo hemos experimentado porque hasta aquí en la iglesia, ¿verdad? Nos ha tocado pasar momentos de lluvia fuerte, Pero en este caso Noé no. Noé solo tiene la convicción y la certeza de que si Dios dijo que va a pasar algo, va a pasar. Él no sabe qué va a pasar ni cómo va a pasar. Tal vez se imagine cuándo va a pasar, porque si yo fuera Noé hubiera dicho, bueno, lo que vaya a pasar va a pasar hasta que yo termine lo que Dios me ha encomendado que termine, ¿verdad? El arca no puede empezar antes. Y así es con nuestra vida. Todo lo que todo lo que Él tiene preparado va a suceder hasta que usted y yo tengamos preparada esta arca. Así como Noé tenía la certeza, la convicción de que el diluvio no puede pasar a medias que yo esté construyendo el arca. No. La lluvia de bendición del Señor no va a venir hasta que usted y yo tengamos preparada esta arca. Porque si no, entonces el agua se nos va a meter y nos va a inundar. Entonces, ¿cuál era la convicción de Noé? Simplemente creerle al Señor. Simplemente de tanto andar con Él. Él ya tenía la convicción y la certeza de que si Dios le había dicho que iba a pasar, pues entonces iba a pasar. Pero la instrucción más importante sobre la construcción del arca es calafatear, que significa cubrir las hendiduras que hay entre madera y madera con brea, para que ésta actúe como sellador, para que el agua no entre a una embarcación. Entonces, usted y yo, más que enfocarnos, hermano, a construir el arca, tenemos que fijarnos en los detalles. Y eso es lo que está escondido ahí. El Señor le dijo, tienes que tener el cuidado de calafatear el arca. Y le dice, la calafatearás, lo que leímos al principio, Génesis 6:14, la calafatearás por dentro y por fuera. Un doble recubrimiento, una doble protección. Pero usted y yo, hermano, nos incomodamos cuando se nos quiere poner una doble protección, un doble recubrimiento. Si es del Señor, el Señor la única intención que tiene es de cubrirnos. Valga la redundancia, es de protegernos. Es de que las situaciones del mundo no nos afecten, es de que estemos en su voluntad. Y eso a la final, hermano, creo que es la lucha más grande. El que usted y yo tengamos la certeza de que estamos en su voluntad. Porque es ahí donde el Señor se muestra y donde el Señor obra. Pero entonces se le dice, la vas a calafatear para que lo externo no arruine lo interno. Usted y yo, como recipientes de la gracia, del amor, del gozo, de la unción del Señor, de su presencia, tenemos que tener cuidado que nuestra arca esté bien recubierta, bien recubierta. Y es bien curioso que generalmente lo que se usa para recubrir o para calafatear, entre otras cosas, es el aceite. Y usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos dé de su guianza, que nos dé de su Espíritu Santo para poder movernos,
para poder guiarnos en cualquier situación, en cualquier circunstancia. ¿Para qué? Para que lo externo no venga y arruine lo que está adentro. Ese es el propósito del arca. Ese es el propósito del arca. Protegernos del diluvio. Y ese es el propósito del Señor. Primeramente, cubrirnos para que lo externo no dañe lo que va ahí adentro. Porque ahí adentro estaba el futuro de la humanidad, hermano. Noé tenía en sus manos una asignación, una tarea grande. ¿Qué pasa si a medio camino se hubiera quedado? A saber qué hubiera ocurrido, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno de sus hijos se queda? ¿Qué pasa si la esposa se queda? No, todos. El arca estaba construida para que todos fueran salvados y protegidos por el Señor. Y ahora cada uno de nosotros, o más bien, hoy en día cada uno de nosotros, tenemos que ser esos Noé. Primero con nuestra vida, cubrir nuestras arcas, para que lo externo no venga y no se filtre, no haya filtración, porque con un pequeño hueco que quede, puede haber una inundación, puede haber una catástrofe en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra casa. Fíjese que sobre algunas situaciones en la casa hemos tenido que hacer nuestra arca a nivel individual y a nivel de hogar, a fin de que el Señor nos ayude a proteger, a que nada externo venga y vulnere lo que el Señor nos ha entregado. Aunque afuera se vea oscuro, se vea negro, pero si usted y yo estamos dentro del arca y la hemos diseñado conforme a la asignación o la instrucción que el Señor nos ha dado, tenemos que tener confianza que Él nos va a ayudar y que Él nos va a sacar adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando usted y yo seguimos la indicación del Señor? Que lo externo viene, aunque venga recia la tormenta, hermano, usted y yo estamos siendo protegidos y siendo salvados, y nuestra vida va a estar siendo salvada. Ahora veamos Mateo capítulo 9. Fíjese bien. Mateo capítulo 9, versículo 17. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Ahora vamos a ver esta otra parte. ¿Qué era un odre? Un odre era un recipiente, ¿sí? Que servía para proteger lo que se le iba a poner adentro. Y usted y yo, aparte de protegernos de lo externo, también tenemos que ser odres y cuidarnos que lo que esté adentro de nosotros sea cuidado, sea preservado. Si el Señor ha depositado sobre nosotros de su gracia, de su amor, de su misericordia, y eso está dentro de nosotros, pues tenemos que ser odres preparados para que esa bendición quede en nosotros y no se pierda. ¿Por qué? Porque vino nuevo en odre viejo se echa a perder. Ahora escarbemos un poquito más acerca de los odres. Fíjese bien, para hacer un odre, primeramente había necesidad de un sacrificio.
¿sí? Porque el odre se hacía de un animal, una cabra, una oveja, una vaca, pero generalmente eran de una cabra o de una oveja. Entonces, para hacer un odre tenía que haber un sacrificio primeramente. Y es donde a usted y a mí muchas veces nos empieza a apretar, ¿verdad? El camino se nos empieza a hacer más angosto. Porque para hacer odres, recipientes de la bendición del Señor, tiene que haber primero un sacrificio. Tiene que haber primero un sacrificio. Y yo puse acá, ser un odre nuevo significa sacrificio. Significa despojarse del exceso de carne. Porque ahí solo tiene que quedar el cuerito, hermano. Y generalmente se hacía de la parte del estómago. Principalmente se tenía que quitar todo el exceso de grasa, carne, todo, dejar el puro cuero. Dejar el puro cuero. Y usted y yo, pasémoslo a lo que nos corresponde a nosotros. ¿Será que nos estamos queriéndonos, queremos ser esos odres que el Señor quiere? Que el Señor espera que nosotros seamos. Pero entonces, hay un sacrificio. Hay algo que tenemos que dejar. Segundo, hay un exceso de la vieja manera de vivir, de nuestra vieja naturaleza, de nuestros argumentos viejos, que tenemos que ir soltando. Porque ¿sabe cuál era el problema? De un odre que tuviera un pedacito de carne, de grasa, de lo que fuera, un tejido. El problema era de que eso iba a descomponer, no solo lo que iba a contener, sino el mismo odre se iba a echar a perder. Porque ¿qué pasa con la carne? Se descompone. Entonces, los odres al final tenían que pasar por un estado, hermano. Tenían que ser curtidos, esa es la palabra. Tenían que curtir las pieles. Y vamos otra vez. Ahí está la famosa palabra calafatear, la famosa palabra recubrir. ¿Y para qué se tenía que recubrir el cuero del odre? Para que no quedara nada, ni siquiera un pedacito de carne. Ni siquiera nada que fuera un pedazo de ser vivo. Tenía que quedar el puro cuerito. ¿Para qué? Para que pudiera ser útil. Puse yo acá. Ser un odre nuevo significa sacrificio, despojarse del exceso de carne y exponer lo interno. Y esto es otra situación, ¿verdad? Que no nos gusta. Porque entonces lo externo se va y queda lo interno. Usted y yo tenemos que estar conscientes que delante del Señor no podemos ocultar nada. Yo le digo, Señor, ¿cuánto tiempo perdí tratando de ocultarte mi corazón, de ocultarte mis pensamientos? Hermanos, y su palabra dice que ni siquiera ha subido el pensamiento, ni siquiera ha bajado a nuestra boca, ni siquiera lo hemos pronunciado y Él ya lo sabe. Si Él pesa las intenciones del corazón, imagínense. Entonces, ser un odre significa quitar lo externo y que quede expuesto lo de adentro. Lo que sucede es de que usted y yo necesitamos hacernos vulnerables delante del Señor y hacernos vulnerables delante de nosotros, pero no para atacarnos y para mostrarnos duros los unos contra los otros, no, simplemente para mostrar que aún con lo expuesto de nuestras vidas, con lo vulnerable, con lo frágil que pudiéramos llegar a ser, el Señor está con nosotros y el Señor nos saca adelante. Entonces,
es despojarse del exceso de carne y exponer lo interno. Es someterse a un proceso de curtir lo que queda de carne, ¿verdad? Lo que ya hablamos, por medio de un tratamiento de ungir la piel con aceite o calafatear, para que no se rompa y se eche a perder el contenido. Usted y yo hemos sido llamados a ser recipientes, donde el Señor quiere disponer de su bondad, donde el Señor quiere darnos a manos llenas lo que Él tiene dispuesto para nosotros. Pero si usted y yo no estamos dispuestos a pasar por esos procesos, pues el Señor no nos va a poder usar como Él quiere usarnos. No vamos a poder mostrar su luz, no vamos a poder mostrar su gloria como Él quisiera. Entonces, el objetivo del odre es que no se eche a perder el contenido. Y pues yo acá, estamos aguantando la fermentación y la sedimentación del vino, de su palabra o de su presencia. ¿Será, hermano, que nuestro corazón está, hermano, ya dispuesto, está ya preparado para que el Señor se deje ir con todas sus bendiciones, con todo su amor, con toda su gracia, con toda su misericordia? ¿O será, hermano, que con un poquito que Él nos dé, ya empieza a brotar la carne, hermano? Porque eso es lo que sucede, que un pedacito de carne que esté aquí en el odre descompone todo lo que el Señor quiere echarle a este odre, Entonces, mi oración, fíjese que ha cambiado de unos días para otros, y yo le decía a mami en un chat, bueno, yo estoy tratando de mantenerme en la voluntad del Señor, tratando de querer estar en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a estar su bendición. No es para un lado, no es para el otro, no es viendo a la izquierda ni hacia adelante. Es pretender estar en su voluntad, tratar de agradarlo a Él. De que donde esté su nube, ahí estar yo. Si nosotros, puse yo acá, procuramos conservar o guardar su palabra, su gozo, su aceite, su palabra también nos conservará a nosotros. Porque ¿qué dice? Cuando el odre es nuevo y el vino es nuevo, ¿qué decía Mateo? Ambos se conservan. Entonces, si yo conservo, guardo la palabra, trato de meditar en ella, si yo amo al Señor, trato de guardar sus mandamientos, en reciprocidad, la palabra va a venir y va a ser mi guarda. La palabra va a venir y va a ser lumbrera a mi camino. Pero tengo yo que guardarla antes de que ella pueda ser lumbrera a mi camino. Este micrófono no está emitiendo sonido solo porque es micrófono. Si yo lo destapo y le quito la batería, por muy micrófono que sea, no va a funcionar. Previamente aquí hay un recipiente donde hay una batería, para que Él pueda amplificar el sonido de mi voz. Entonces, si nosotros procuramos guardar su palabra, guardar su gozo, guardar su unción, su palabra también nos va a guardar a nosotros. Su palabra también nos va a preservar. Si nosotros guardamos tu palabra, por eso David se empeñaba tanto, ¿verdad? Señor, tu palabra, dice Salmo 119, tu palabra he guardado, Señor, le dice, para no pecar contra ti. Y usted puede ver el Salmo 19, el hombre se hace una miel declarando acerca de la palabra, de las instrucciones del Señor. Entonces, al ser odres, corremos el peligro de rompernos por dentro si no le damos paso a la acción del Espíritu Santo de ministrar lo que nuestra alma necesita.
Y ese es el problema, hermano, que hasta para pedir la ayuda del Señor, nosotros queremos tener el control. Señor, quítame este odio. No, el que se tiene que despojar soy yo. Señor, quítame este enojo. No, el Señor el Señor no vino para quitar enojos, pues. El Señor no vino para quitar enojos. Él vino para sanar nuestra alma. Para sanar nuestra alma. Pero el enojo, que es un reactivo, hermano, que es una reacción, eso es, buena parte tenemos que hacerle usted y yo. Yo tengo que trabajar bastante, para tenerlo ahí quieto, sojuzgado, para tenerlo bajo control. Pero ¿qué sucede? Que nosotros queremos que el Señor nos ayude, pero conforme a nuestros argumentos. Como ya se lo he declarado yo en otras ocasiones, yo quería que el Señor viniera y que me sobara, que todas las veces estuviera sanando mi conmiseración. Y el Señor no es un Señor alcahuete, Él no es un Padre alcahueto que va a estar sobando la conmiseración. Él no es así. Diferente es, Señora, aquí está la herida que me hicieron en el corazón, ven y sánala. Ahí estamos hablando otra cosa muy, muy diferente. Y Él ha prometido venir a sanar al quebrantado de corazón. Pero el enojado no está quebrantado de corazón, hermano. Está emberrinchado en que no se cumplió lo que él quería, o no se hizo como él quería. Eso es el enojo. Entonces, usted y yo tenemos que dejar que el Señor haga su voluntad como Él quiere, de esta forma. Es como que usted y yo llegamos donde el doctor, y el doctor ya sabe cuánto le va a poner a usted de anestesia. No, doctor, usted póngame más. No, si él ya sabe la medida, ya sabe lo que va a hacer, ya sabe todo el proceso. Y es como que usted y yo vengamos y le digamos, no, doctor, en lugar de darme tal medicina, deme este medicamento. No funciona de esa manera. Pero sin embargo, usted y yo muchas veces nos empeñamos en que las cosas sucedan como nosotros queremos. Entonces, el peligro de rompernos por dentro, si no le damos paso a la acción del Espíritu Santo, de ministrar lo que nuestra alma necesita. Y vamos a ver Job, capítulo 32, y versículos 18 y 19. Viene Job hablando, dice, porque estoy lleno de palabra, dice, o de palabras. Dentro de mí el espíritu me constriñe. Versículo 19. He aquí, mi vientre es como vino sin respiradero. Está a punto de reventar como odres nuevos. ¿Qué pasa aquí con Job? Vemos que él no ha exteriorizado nada. Él no ha pronunciado ninguna palabra contra el Señor. Pero ¿qué pasa en lo interno? ¿Qué pasa ahí adentro? Estoy lleno de palabras, dice él. Y no eran palabras agradables, hermano. Él quería quejarse. Él quería venir y decir todo lo que él quería decir. Pero dice, estoy lleno de palabras. Y esta frase, hermano, es una frase de angustia, porque al hombre lo tienen acorralado. No me dejan hablar, dice, me estoy lleno de palabras. Las palabras ya venían saliendo, pero dice, dentro de mi espíritu, dentro de mí, el espíritu me constriñe. Mi vientre es como vino sin respiradero y está a punto de reventar como odres nuevos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este odre? Con este odre de Job.
Él no le hizo respiradero a su odre. ¿Y qué significa respiradero? Significa despojarse, significa ministrarse, significa dejarnos en las manos del Señor para que Él nos ayude a avanzar en los procesos de nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros nos quedamos enfrascados en nuestros procesos, en nuestras situaciones. Cuando el Señor quiere que busquemos de su ayuda, cuando quiere que recurramos a su palabra, cuando quiere que recurramos a su voluntad. Entonces, Job está que revienta, porque no quiere hablar, porque no puede hablar. Y al final de la historia, ¿qué es lo que vemos que le dice el Señor? Bueno, habla pues, habla y yo voy a escuchar, le dice. Y viene y Job dice todo lo que tiene que decir. Y el Señor viene y trata con su vida, trata con su proceso, trata con su odre. Pero usted y yo muchas veces nos quedamos guardando las cosas en nuestro odre. Y el peligro es que lo que el Señor ha depositado en nuestra vida, en nuestro corazón, se echa a perder. Entonces, nuestro odre, pues yo acá, puede estar lleno de agua, porque para eso servía el odre. Podía llevar agua, podría llevar vino, podría llevar aceite, o podría llevar leche, entre otras cosas. Entonces, usted y yo no sé de lo que el Señor quiere depositar o tiene para nosotros, pero lo que sí le puedo decir es de que usted y yo tenemos ese llamado de estar preparados, de estar listos, como el arca, a preparar para que lo externo no entre, y como el odre, para que el de adentro no se desperdicie, no se salga, no se derrame. Usted y yo tenemos que, como dice su palabra, permanecer en Él. Y no hay otra manera de permanecer en Él que estando en su voluntad, que buscándolo a Él. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún, Señor, en medio de las dificultades, tú estás con nosotros. Tu palabra, Señor, nos infunde confianza, nos infunde aliento, nos infunde, Señor, esta esperanza que no avergüenza, Señor, de creer que tú estás en medio, Señor, sobre cada una de nuestras situaciones. Tú vas con nosotros, tú estás con nosotros, obrando, Señor, a favor nuestro. Padre, ayúdanos que tu palabra, Señor, nos indique siempre a estar bajo tu voluntad. Que tu palabra, Señor, nos oriente, nos guíe, Señor, a estar en medio, Señor, de tu voluntad, en medio, Señor, de tu bendición, en medio, Señor, de tu santidad, en medio de tu paz. Porque solo así, Señor, vamos a poder crecer, vamos a poder, Señor, presentarnos delante de tu presencia, Padre, tal y como somos. Gracias, Señor, te bendecimos, porque nunca, Señor, te cansas de hablarnos, porque nunca se cansa, Señor, de extender tu palabra, Señor, hacia nosotros. Gracias, Padre, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Y hoy, Padre, queremos honrar tu palabra, Señor, honrar, Señor, tu casa, con lo que tú, Señor, nos has dado, con lo que has, Señor, entregado en nuestras manos como provisión. Te lo damos a ti, Señor, para que tú puedas, Señor, sobreabundar, Señor, para cada una de las necesidades, Señor, de tu casa. Te bendecimos, llévanos con tu paz, con tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.